Muy bien, regresamos a hablar de libros. ¿Cómo estás, Elliot? Bien, pues esta semana pues nos tocó un texto pues breve, bonito, colorido y pues por primera vez alguien mexicano. Este, ah, ¿Cómo se llama? ¿De quién es? A ver, cuéntanos. Bueno, ahora nos tocó Visión de Anáhuac, que es más un ensayo. ¿Tú cómo lo considerarías? Es un ensayo, sí, Visión Agua de bueno, no es de 1599, pero en el título viene 1510, perdón, 19. Sí. Y pues es de Alfonso Reyes, este mm, pensador, humanista, de originario de Monterrey, Nuevo León. El Regio, Claro, igual probó la carta blanca, lo más seguro. ok, eso no lo sabía. Lo más seguro, pues la cerveza de la zona. Es cierto, es cierto. Ya si le guste la cerveza, no sé, eso sí no lo sé. Pero, y venía, ya después él trabajó en el DF. Sí, Y trabajó como embajador, etcétera, diplomático. Entonces, claro que regresaba. bueno, pues voy a empezar a dar algunos datos biográficos A de ver, él. ¿qué tienes que encontrar tu Pues, biografía de Alfonso? pues, como ya mencionamos, pues es de Monterrey, de aquí de Nuevo León. Nació el 17 de mayo de 1889. A él le tocó pues vivir el porfiriato y pues relativamente los últimos 20 años del porfiriato. Fue poeta, fue ensayista, narrador, traductor, humanista, diplomático y pensador, según nuestra confiable Wikipedia, como siempre. ¿Para quién fue? Su papá fue, aquí lo tengo, deja saco el acordeón. Es que no tengo el nombre de su papá, no lo noté, pero pues fue gobernador, Sí, fue el sí, gobernador de Nuevo León 20 gobernador años, de Nuevo en León. la época del Porfirio, de Don Porfirio, Bernardo Reyes. Bernardo Reyes. Y pues Alfonso Reyes estudió en la UNAM. En 1909, ya terminando el porfiriato, fundó junto con otros escritores el Ateneo de la Juventud, así se llamaba originalmente, donde se organizaban para leer, discutir y dialogar sobre los clásicos griegos. Entre ellos estaba Homero, Platón, Esquilo, Sófocles, entre otros. Sí, es literatura en general, pero también filosofía, Herodoto, bueno, Herodoto, historia, Platón, Aristóteles, pero también el teatro y también la poesía. Sí, y formulaban ahí en el Ateneo, formulaban algunas reflexiones sobre esta literatura y filosofía universal. Bueno, el hecho más importante en el pues que él vivió durante su estancia en México, o sea, porque ya después se va a España y también tiene su vida de escritor allá, pero el hecho más importante que vivió aquí, el hecho histórico, pues fue la Revolución Mexicana en 1910, justo perdón, un año después de que funde el Ateneo. Algo que me llamó mucho la atención que vi ahí en su biografía es que él mismo dice que recordaba estar escribiendo en su cuarto en Ciudad de México, por haber estudiado en la UNAM, pues estaba ahí en Ciudad de México,
y él estaba en su cuarto con una carabina cargada cerca de su escritorio, por esto mismo de la revolución. Bernardo Reyes, pues fue un dictador aquí de nuestra región del norte, pues, gobernador de Nuevo León, en nuestro estado, de la región en que está en la región noreste. Él fallece, él está del lado de Porfirio Díaz. Sí. Entonces, cuando Madero inicia la Revolución Mexicana, pues la apoya, no hay un apoyo fuerte de parte de Bernardo Reyes por obvias razones, y ya que bueno, se hacen las elecciones, más bien es que no hay un combate hasta que matan hasta la escena trágica en la que matan a Francisco Madero, el ya presidente que había ganado las elecciones. Y él fallece a unos días o un día después de la muerte de Madero. Hay unos enfrentamientos en el Estado de México y a él le toca fallecer en esos momentos. Y eso hace que Alfonso Reyes, su estancia en México, esté en el aire, por lo cual tiene que huir a España. O de preferencia está en España para mantenerse con vida. Y pues allá, aunque aquí le iba muy bien, pues allá le pasan penuria, anda en penurias, en pobreza, entre comillas, y bueno, sí, en pobreza y en situación de extranjero, desamparado y huérfano. ¿Qué más encontraste? Antes de que se fuera a España, él se va a España en 1914 y antes de que se fuera, en 1911, cuando tenía 21 años, publicó su primer libro que se llamaba Cuestiones Estéticas y pues llevaba años trabajando en él. En 1912 lo nombraron secretario de la Escuela Nacional de Altos Estudios, que es antecedente de la Facultad de la Filosofía y Letras en la UNAM. Y pues en 1913 es cuando sucede esto que tú mencionas, que es la muerte de su padre en la escena trágica. Sí, la famosa escena trágica. Que para Sí, quien no sea aquí, que no sea de México y que nos escuche, pues es un momento en el que matan a un presidente electo, Francisco I. Madero, lo matan, le hacen un golpe de Estado, sí, comandado por el general Huerta, que le decían el Chacal, el gran villano de la revolución, el gran villano de la revolución, el primer gran villano de la revolución que hubo varios. sí. Y de los ganadores, pues también hay villanos, entonces hay mucho que discutir de esa época mexicana. Y es importante la Revolución Mexicana para nosotros porque establece la institucionalización, establece la cultura mexicana del siglo XX. Y aparte es la primera revolución del siglo XX en el mundo. Entonces, antes de la rusa, es la mexicana. Una guerra de... Y bueno, también fue de esas famosas guerras que pasaron muchas cosas. Digo, fue una guerra urbana y fue una guerra en Sí. el campo. Y se usó el carro, se usó el avión, etcétera, etcétera. O sea, hubo muchas cosas que fue la primera, antes también de la Primera Guerra Mundial. Pero continuamos. ¿Qué más? ¿Qué más Sí. tienes? Pues ya después se fue a España y se convirtió en embajador allá en España. Se fue durante 10 años, desde 1914 hasta 1924, y esta fue su época más productiva en la literatura. Llegó a ser maestro de la investigación literaria y un escritor pues muy reconocido en el mundo hispano. Bueno, hispanohablante. En 1917 escribe este breve y la Wikipedia lo define como magistral ensayo, que es Visión de Anáhuac.
en 1917. No, es magistral porque pues es una muy bonita obra, es una Sí, muy reconocida, muy, muy apreciada, muy bella. Cualquiera que la lee la disfruta y es corta, pero podríamos decir magistral porque pues es de la obra selecta. Si hacemos sí. un Greatest Hits de Alfonso Reyes, siempre vamos a poner edición de náhuatl para empezar el libro. Entonces, tiene que estar ahí presente. Claro. No, tiene Am, mucho más. Escribió bastante, de hecho, sí, están sus obras completas en el Fondo de Cultura Económica y aunque uno quisiera tenerlas todas, son demasiadas. sí, sí escribió mucho. Y no todos son así, no todos son del agrado de la poesía de Alfonso Ok, Reyes. Su prosa es más agradable que su poesía por alguna razón sí, eh, no, no desconocida. Le imbuía poesía a su prosa. Le hacía sentir que fluía libremente y eso si lo leen en este libro, pues lo van a ver. O bueno, este pequeño ensayo. Pero su poesía sí es un poquito más tosca, curiosamente. sí. Es muy aburrida. Eh, bueno, a cada quien. O sea, igual tú Ah, ok. la puedes leer y la puedes disfrutar. El punto es ese, que tiene un estilo distintivo y la mayoría de los poetas, en especial los jóvenes, sí se alejan mucho de su poesía. ¿Qué Sí. más? Allí en España antes, bueno, sí, en esos 10 años que pasaron, algo que me pareció interesante es que él, pues fue muy importante ahí en España porque tuvo una correspondencia constante con algunos escritores hispanoamericanos. Entre ellos está Jorge Luis Borges, eh, estaba Martín Luis Guzmán, también de los españoles estaba Ortega y Gasset y pues algunos franceses también por ahí estaban. O sea, tocó una época de bohemia en la que todos Sí, hablaban y discutían y estaba muy fuerte la situación política en Europa. Por bueno, México tenía la Revolución Mexicana, pero Europa tenía la Primera Guerra Mundial y tenía Rusia en su Revolución Roja. Entonces el socialismo, el marxismo, la política liberal y capitalista estaban muy fuertes. Y obviamente la mayoría de los humanistas, la mayoría de los poetas, la mayoría de los escritores estaban a favor de una política más roja. sí, También hay radicales, que eso ya es los anárquicos, pero bueno, ese ya es otro tema. Entonces, en poesía, en pintura, en cine, ya hay cine, fotografía, este, teatro, se discutían los temas de la guerra, se discutían las políticas, se discutía el arte, el arte tenía que ser socialista, el arte tenía que ser político, el arte tenía que ser libre. Entonces, se daban mucho las discusiones de la bohemia en los cafés, en los restaurantes y los grupos. Se creaban los grupos de literarios, de filósofos, de poetas, de artistas. Y unos se hacían amigos de unos, otros se hacían amigos de otros. Y unos se hacían enemigos de unos, se hacían enemigos de otros, formaban una revista y hablaban mal de la revista del grupo contrario. Entonces, era un momento muy movido donde ese era el Tumblr, ese era el Instagram, ese era el Twitter, ese era el Facebook del momento de estos grupos. Estas revistas literarias o estas revistas de arte y revistas también de filosofía. Entonces, es un ambiente donde está bien vivo la creación literaria. Y sí, o sea, salían en el periódico inclusive. Aquí en México, por ejemplo, salían en el periódico los poemas. Los periódicos eran también, había mucho texto literario y salían poemas, y si salía un poema hablando mal de alguien o de un poema de alguien más, o de etcétera, o de una referencia, híjole, era un pandemonio. Escribían cartas al periódico de quejándose o a favor o en contra. Entonces, y se creaba
la famosa polémica. No era polémica de fútbol, era polémica de poesía o de literatura. Entonces eran otros tiempos. La gente se dedicaba más a la lectura, porque era lo que había. No había tele, ¿no? La radio apenas iba a empezar, o estaba empezando. Pero se daba mucho la polémica literaria. Y la gente en general no estaba tan ajena. No es como ahorita, que nada más la gente dedicada a la literatura están dentro de ese círculo. Abarcaba un poquito más. Pero obviamente la gente que le valía gorro a la literatura, pues nunca se acercó al periódico. ¿Qué más? Pues ya como último, lo último que anoté fue el día en que falleció. Falleció 4 años después de que mi padre nació, de hecho. Ándale. El 27 de diciembre del 59, de 1959, falleció en Ciudad de México y fue una víctima de infección. Él también ayudó a crear bueno, es el creador del Colegio de México, que es una escuela muy respetada en el DF, bueno, el Estado de México, bueno, el centro. También hay una capilla alfonsina. Obtuvo el Premio Nacional de Ciencias y Arte y Literatura Lingüística en el 45. Hizo mucha crítica literaria, y era lo que más se publicaba, y era lo que a la gente le encantaba leer en esa época, 30, 40, todo el siglo XX, todavía hasta la actualidad más o menos. Fue candidato al Premio Nobel, pero nunca ganó. Y tuvo honoris causa en Princeton en el 46. Berkeley también lo reconoció, de California. Entonces sí fue un hombre amante de las letras y que promovió la letra y promovió la cultura. Y es significativo este personaje en nuestra cultura mexicana y en las letras mexicanas. Pero obviamente pues tuvo sus situaciones, sus momentos, sus defectos. Pero bueno, eh, quedan 10 minutos, pero continuemos, ya que hasta que se nos acaba el tiempo. Sí. Ahorita volvemos a reiniciar otro Zoom. Dale, ¿qué más? ¿Prefieres hablar ahora de la conquista o del libro, bueno, del ensayo directamente? Danos una pequeña introducción del libro y luego ya ahora sí, ya sabiendo de qué trata el libro, pues ya ahora sí podemos hablar de las Okay. referencias que contiene. Bueno, Visión de Anáhuac, pues es un ensayo en el que no me quedó muy claro qué lugar es hoy actualmente. ¿Tú sabes qué lugar es? Pues está hablando de la Tenochtitlan, de la gran ciudad de México. Ok. Bueno, es como una descripción en la época de la conquista. Tengo entendido que es antes o ya es después de la conquista. Es después de la conquista, porque él está haciendo una nota a la nueva publicación o una recopilación de escritos sobre las Américas de Giovanni Battista Ramusio, eh, de data del 1550, el libro. Sí. Y ahí aparece un texto sobre México, sobre su capital. Sí. Empieza a contarnos qué es lo que qué es lo que lee, qué es lo que encuentra, qué es lo que ve, qué es lo que observa. Sí, de hecho, Perdón que te interrumpa, en esta época estos textos son los bestsellers. Un texto que te platique cómo son las Américas. Una persona que fue al otro lado del mundo y todas sus impresiones en un texto, eso es jugo. Es súper preciado para la gente de esa época, por obvias razones. La curiosidad, conocer cómo es allá, las descripciones de lo que es la América, y más si hablan de una ciudad que es tan grande y tan mítica y tan legendaria como lo fue la capital de los aztecas, o bueno, los mixtecas, que conocemos después como aztecas. Ya sabes,
en medio del valle, fundada sobre lagos. Sí. Entonces la comparan con Venecia, la comparan con la ciudad, inclusive con Roma, con ciudades grandes de Europa. Entonces, cualquier cosa que hable sobre América, en esa época eran los libros, eran los bestsellers de esa época. Ahora sí, ¿qué ibas a decir? Sí, algo que me gusta mucho fue justo la primera frase que pone en el inicio del ensayo, que es: viajero, has llegado a la región más transparente del aire. Y la ironía que ahora es la ciudad más sucias. Sí, y pues ahí lo que describe es el Valle de México como, pues como paisaje, más que nada. Y lo que la busqué en Google y pues lo primero que me apareció fue justo un artículo de Wikipedia que dice: Alfonso Reyes utilizó esta frase como epígrafe de su ensayo Visión de Náhuac, describiendo el Valle de México y el paisaje físico que encontraron en él los conquistadores en el siglo XVI. La volvió a usar en 1551 en su escrito Palinodia del Polvo. Y ahí no viene exactamente la misma frase, pero dice: ¿es esta la región más transparente del aire? ¿Qué habéis hecho entonces de mi valle metafísico? ¿Por qué se empaña? Porque se amarillece. Perdón. ¿En qué año dijiste? En 1951, o un texto. 1951. Ah, ok, Sí. 1951. Te entendí otro año. ¿Qué más? Y Entonces, ¿el texto de qué trata? Entonces, el texto trata sobre el Valle de México. trata sobre un texto que lee de este hombre, Giovanni Battista y que habla sobre las bellezas que encontró acá. Que encontraron los españoles. Habla sobre el texto, habla sobre la percepción de este Sí, autor sobre el Valle de México. así es. Pero cuéntanos, ¿qué es lo rico, qué es lo sabroso, qué es lo nutritivo, qué es lo bello de este texto? Del texto, pues está dividido en 4 partes, 4 capítulos, 4 partes, como se le quiera decir. En el primero da una descripción de lo que él llama Anáhuac, que pues es el Valle de México, ya sabemos ahora. Y lo hace de una manera muy sutil y como muy, no sé, como la palabra que me gusta usar es blando. O sea, lo describe de una manera muy blanda, muy... mm, no sé, es que es una descripción muy bonita. Es que su prosa fluye muy cómoda, muy Sí, armoniosa. No es una prosa en la que te detengas y es una idea y te pongas a pensar, no, estás fluyendo con la prosa. Si quieres, léenos algún parrafito que te leyó de la primera parte, que te gustó de la primera parte. pues sí, es que lo que empieza a describir es un lugar lleno de vegetación. A ver. Y hay una parte en donde habla de esto mismo. Y dice, bueno, mientras la encuentro, si quieres, dinos tú alguna. De ahí Bueno, del... obviamente tenemos que leer donde dice la mazorca de Ceres y el plátano paradisiaco, las pulpas frutales llenas de una miel desconocida, pero sobre todo las plantas típicas, la biznaga mexicana, imagen del tímido puercoespín, el maguey, el cual se nos dice que sorbe sus jugos a la roca, el maguey que se abre a flor de tierra, lanzando a los aires su plumero, los órganos paralelos, unidos como las cañas de la flauta y útiles para señalar la linde, los discos del nopal, semejanza del candelabro, conjugados en una superposición necesaria, grata a los ojos. Todo ello nos parece como una flora emblemática, y todo como concebido para blasonar un escudo, en los agudos contornos de la estampa,
fruto y hoja, tallo y raíz. Son caras abstractas, sin color que turbe su nitidez. Vemos es muy bella la prosa de Alfonso Reyes. En estos ensayos se está esmerando demasiado. Y aparte está el tema también de que está escrito cuando está en España. Sí, Entonces hay una nostalgia increíble de Alfonso Reyes claro. en México. Y México, pueden hablar todo lo que ustedes quieran de lo feo que es, de los problemas que tiene, pero cuando te vas del país, extrañas la comida, extrañas los olores, extrañas a tu gente. Y no nada más porque México, no nada más porque es donde naciste, sino porque realmente la gente es muy bella, realmente la gente es bien mexicana y eso lo disfruto. No existe un México, no existe otro México allá afuera, no existe otra gente allá afuera como la que hay aquí. Ni la comida, ni los olores, ni los sabores, ni los gustos, ni las maldiciones tampoco. No importa qué tan común sea decir la palabra fuck, decirle a tu madre no se siente tan bello como, no se siente tan increíble como decirlo así, en español. Sí, Decirle así no se siente no se siente, o sea, decirlo en otro idioma, no, para nada, para nada. ¿Qué opinas tú? sí, siento que, perdón, Tenemos un siento, minuto, pero sí. antes de regresamos. Bueno, antes, algo que quiero mencionar antes de que se acabe es que todas estas obras que escribe primeramente en sus primeros 5 años, Alfonso Reyes en España, no son exactamente dedicadas a su padre, pero es con la nostalgia de México y de su padre, está triste en cierta forma por la muerte de su padre. Sí, es que es un asesinato, está la presencia de, su padre no falleció causas naturales, Sí, cayó embestido en la guerra, que se está así es. realizando en el momento que está todavía escribiendo ese texto. Pero bien, Y vamos a hacer una pequeña pausa. sí, Este, pero bueno, ustedes no lo van a sentir.